Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. El día de hoy voy a tratar el tema de urgencias nefrológicas, nefrourológicas. Este, el tema que voy a tomar va a ser síndrome nefrótico, insuficiencia renal y ITU dentro de esta cistitis y uretritis, ¿no? Para iniciar, vamos a hablar de algunas generalidades. Vamos a ver que está constituido por los riñones. Estos riñones se va a dar la formación de orina aquí y esta orina va a bajar, va a pasar por la uretra hasta llegar a la vejiga, donde se va a almacenar y luego va a ser expulsada a través de la uretra durante el proceso de la micción, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que se está dando, ¿no? El vaciamiento de la uretra desde los riñones llegando a la vejiga y ser expulsada, ¿no? Más o menos el peso de un riñón de un adulto pesa 150 kilogramos. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom, hablar un poco más de lo que es riñones. Y aquí vamos a ver que este es un riñón cortado a la mitad, donde vamos a ver las diferentes partes, ¿no? Fíjense, una cápsula externa que vendría a ser fibrosa, que recubre al riñón, y vemos una región externa, ¿no? Que vendría a ser la corteza o la corteza renal. Una región interna que es llamada médula renal, es decir, todo esto es la médula renal. Y la médula está conformada por varias pirámides, ¿no? Si lo pueden observar aquí, ¿no? Una pirámide, dos, tres, cuatro, ¿no? Eh, Estas pirámides que tienen su base hacia la corteza, ¿no? Estas pirámides se llaman pirámides de Malpighi, que son aproximadamente de 8 a 10 pirámides por cada riñón. Las pirámides van a terminar en un punto, prácticamente sus vértices de estas pirámides van a tener un punto denominado papila, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una pirámide, su base, su vértice, otra pirámide, su base, su vértice, ¿no? Que van a terminar en este punto que lo vamos a denominar papila. Cuando la orina se forma, se dirige hacia las papilas, ¿no? Desde la base hacia las papilas. Vamos a dar un zoom a las papilas y vamos a ver cómo se va a dar la filtración de la orina, ¿no? Va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa la orina, se filtra de gota a gota, va pasando por la papila, ¿no? De esta forma. Ahora, la orina que ya se ha formado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como les mencionaba, la orina pasa a través de la papila a este punto y la orina va a desembocar los cálices menores, ¿no? Esta pequeña hendidura, este pequeño pasaje sería el cáliz menor. Después, estos cálices menores van a confluir en los cálices mayores, que vendría a ser toda esta parte, ¿no? Que se ve más gruesa. Y estos cálices mayores van a formar, entre todos estos, van a formar la pelvis renal. Y desde aquí de la pelvis renal va a salir el uréter. Estas estructuras son contráctiles, ¿no? Que van a hacer que van a hacer que desplacen la orina desde el riñón hacia la vejiga, ¿no? Para que se almacene aquí en la vejiga y su micción posteriormente. ¿No? Ya. Entonces, hay que también ver que el flujo renal es de
1100 mililitros por minuto, que corresponde aproximadamente al 22% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un zoom de esas partes de las pirámides que les estaba mencionando, vamos a ver, nos vamos a fijar la arteriola aferente, ¿ves? Lo podemos ver, que este vendría a ser la interlobulillar, ¿no? Que está dirigida hacia la corteza, ¿no? Entonces, esta es la arteriola aferente. Después se va, estas arteriolas aferentes, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a enrollar, ¿no? Formando de esta forma un glomerulado de las arteriolas que se va a llamar capilar glomerular o glomérulo, ¿no? Y de este glomerulado va a salir una arteriola que se va a llamar la arteriola eferente. Entonces, aferente es porque entra y la eferente es porque sale, ¿no? ¿De dónde sale? Del glomérulo, ¿no? O de los llamados capilares glomerulares. Entonces, nos vamos a fijar aquí en una microscopía electrónica. Aquí tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, y entre estas dos arteriolas tenemos el glomérulo, ¿no? La aferente que proviene de las arterias interlobularias, ¿no? Entonces, aferente, glomérulo, capilares glomerulares y la arteriola eferente, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Bueno, espero hasta ahí esté claro. Vamos a ver también sobre la nefrona, que la nefrona vendría a ser la unidad funcional del riñón, ¿no? Cada riñón posee de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Estas nefronas no se van a regenerar si es que en caso se destruyan, como por ejemplo en las lesiones renales o en el envejecimiento. Con el tiempo se reduce progresivamente el número de nefronas, ¿no? Por un ejemplo de esto sería una persona de 40 años, tiene 10% menos de nefronas, y una persona de 80 años tiene un 40% menos de nefronas. O sea, a partir de los 40 va a disminuir 10% de nefronas cada 10 años. Pero esto vendría a ser solamente una pérdida fisiológica, ya que las otras nefronas se van a adaptar para adaptar y compensar, ¿no?, la necesidad. Entonces, vamos a ver que acá, en esta parte hacemos un zoom, ¿no? Vamos a ver el glomérulo, que vendría a ser el aglomerado capilar, ¿no? ¿No? Entonces, este aglomerado capilar se le va a denominar glomérulo, ¿no? Todo esto de acá. Vamos a encontrar la arteriola aferente, por donde ingresa, en este caso, la sangre, ¿no? La sangre sin filtrar. La arteriola eferente, por donde va a salir el material, la sangre ya filtrada, limpia, ¿no? Y vamos a tener una cápsula que recubre al glomérulo, ¿no? Y recuerden cómo se llama esta cápsula. Se llama cápsula de Bowman, ¿no? Entonces esa es esta famosa capa, ¿no? Fíjense de algo importante, un detalle, ¿no? Que quizás no sea tan relevante, pero es bueno saberlo, ¿no? La combinación de glomérulo con la cápsula de Bowman, a toda esta combinación se le va a llamar corpúsculo renal. Entonces, el corpúsculo renal no es más que el glomérulo junto con la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, cápsula y glomérulo.
Tenemos aquí también, fíjense, los podocitos que recubren el glomérulo y corresponden a la capa visceral, ¿no? Y también tenemos la capa parietal, ¿no? Que está por fuera de la cápsula. Y entre el glomérulo, fíjate que entre el glomérulo y la cápsula de Bowman tenemos este espacio, ¿no? Que se va a llamar espacio capsular, que es por donde va a pasar la sangre ya filtrada, ¿no? Y que se dirige ya a esta parte, ¿cómo es que se llama? Túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar un zoom a esta parte de aquí, ¿no? Del glomérulo, y, es decir, al capilar, y aquí vamos a ver un capilar con sus tres capas, ¿no? Vamos a verlo desde adentro hacia afuera, como ven por aquí está pasando la sangre, vamos a ver de adentro hacia afuera. La primera capa de adentro hacia afuera tiene el nombre de endotelio capilar, ¿no? Este endotelio es fenestrado, o sea, que presenta agujeros, ¿no? Fenestraciones. Después de esto tenemos la capa media, llamada membrana basal, que es una estructura continua y delgada, transparente. Si lo pueden ver, se ve transparente, ¿no? Y la capa externa, que, que son los podocitos, ¿no? Estos podocitos corresponden a la capa externa. Abrazan a los capilares formando los pedícelos y las hendiduras de filtración, que es por donde se va a filtrar, perdón, la sangre. Y si nos fijamos también, ¿no? Aquí toda esta parte vendría a ser, ¿no? Una parte del glomérulo, ¿no? Que está en micro, ¿no? Acá vamos a poder ver cómo va a pasar la sangre y los materiales grandes, como por ejemplo la sangre, en este caso los glóbulos rojos, vemos que no pasa ninguno, acá no va a pasar proteínas, albúmina, estas van a ser filtradas aquí. Bueno, vamos a hablarlo un poco más adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los túbulos, luego del glomérulo va ya para completar esta parte que hace una forma rápida, ya que no es el tema, vendría a ser los túbulos y la asa de Henle. Vamos a ver que la absorción se va a dar un 65% en el túbulo proximal, y en este túbulo proximal se va a dar la absorción de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, ¿no? Y muy poca o casi nula absorción de lo que son de hidrógenos, ácidos orgánicos y bases. Encontramos también el asa descendente delgada de Henle, donde se va a dar la mayor absorción de agua también. Encontramos en la asa gruesa de Henle, esta parte que se encuentra coloreada, ¿no? Se va a dar también un 25% de la absorción, en este caso es sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. Y no se va a dar mucha absorción de hidrógeno, ¿no? Aquí se va a dar el transportador sodio 2-cloropotasio, en donde va a intervenir los diuréticos. Entonces también se va a dar en la última porción, que es la primera parte del túbulo distal, donde se va a dar la absorción de sodio, cloro, potasio, magnesio, y aquí se va a transportar sodio, cloro. Esta parte que ven es la última parte del tubo distal y conducto colector, se va a dar una ligera absorción, la mínima de sodio, agua, ¿no? Y potasio también, y no se absorbe mucho el hidrógeno, ¿no? Aquí se va a dar principalmente el intercambio de sodio-potasio, intercalar tanto el hidrógeno y también potasio, ¿no? Entonces, tenga que tener en cuenta que no se va, la creatinina solo se va a filtrar, ¿no? En un riñón normal. Sodio y cloruro se va a dar la filtración, absorción parcial de estos, ¿no?
los aminoácidos y glucosa, se va de la filtración, reabsorción completa de estos compuestos. En los ácidos orgánicos, bases, se va a dar la filtración y secreción. Solamente es filtración y secreción, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre llega por la arteriola aferente a través, del glomérulo, pasa la barrera de filtración y sigue su camino por estos túbulos. Es muy importante saber dos componentes del glomérulo para poder entender estas enfermedades. Y primeramente va a ser la barrera de filtración. Entonces vendría a ser la barrera que va a tener que pasar el plasma, ¿no? La sangre para poder llegar a la cápsula. ¿Y cuáles son? El primero que tenemos es el endotelio capilar, que lo vemos aquí, ¿no? El endotelio capilar, que es la primera, ¿no? Y este endotelio es especial porque es fenestrado, ¿no? Ya lo vimos unas diapositivas atrás. ¿Qué quería decir? Que tenía agujeros, ¿no? Los agujeros son suficientemente grandes como para que pasen células, pero esto no pasa gracias a la matriz mensagial, ¿no? Entonces, primera capa, el endotelio capilar. Luego vamos a tener la lámina basal, que es gruesa, y la capa más externa, que es la capa de los podocitos. Esta capa, ¿no? Que vendría a ser. Estos tres componentes van a formar la barrera de filtración. Es importante, bueno, realmente muy importante, saber que esta barrera es de carga negativa, ¿no? Es decir, que ejerce carga negativa. ¿Y por qué es importante? Porque las proteínas que están en la sangre también tienen una carga negativa. Entonces, cuando vienen las proteínas a querer atravesar esta barrera de filtración, no pueden hacerlo porque son cargas iguales, ¿no? Y se van a repeler, ¿no? Cargas iguales se repelen, evitando que las proteínas escapen del cuerpo, ¿no? A través de la orina. Y el otro componente importantísimo son las células mensangiales, que las tenemos aquí, ¿no? Que componen la estructura interna del glomérulo y tienen algunas funciones como contráctiles, estructural, mensajera, bueno, pero principalmente que tenemos que ver que estas células mensagiales producen las proteínas de la matriz mensagial. Esta matriz va a evitar que las células de la sangre se expongan a las fenestraciones del endotelio. Entonces, si se dañan las células mesangiales, se va a dañar esta matriz. Si se daña la matriz, se escapan las células de la sangre hacia la orina, ¿no? Entonces, algo que debemos recordar entonces muy, muy importante de todo lo que dije es que no se nos debe olvidar que cuando hay hematuria, es decir, sangre en la orina, es porque se dañó el mensangio. Entonces, si se daña la matriz mensangial, se va a escapar las células a través de las fenestraciones. Y si hay proteinuria, es porque se ha dañado la barrera de filtración, ¿no? Porque recuerdan, esta tenía la carga negativa, ¿no? Si es que hay un daño exclusivo del mensajio, pero no de la barrera de filtración, entonces podemos tener orina en no vamos a encontrar proteínas, ¿verdad? Ya que esta va a ejercer la carga negativa, entonces no va a salir, pues, ¿no? A pesar que son células grandes, ¿no? Entonces, esto es indispensable y no se les voy a olvidar este cuadrito, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a entrar en materia y vamos
vamos a ver sus características, ¿no? De este síndrome. Entonces, el, perdón. Entonces, ¿cómo se caracterizan? Por daño de la barrera de filtración. ¿Qué acabamos de decir? Que esto se asocia a proteinuria, ¿no? Y esa es una proteinuria muy alta. Se le llama proteinuria en rango nefrótico a la que es mayor a 3,5 gramos por día en los adultos o más de 40 miligramos kilogramos por metro cuadrado en el niño. Sí, esto es muy importante porque a partir de la proteinuria se desencadena el resto de manifestaciones del síndrome nefrótico, ¿no? Y que son la hipoalbuminemia, menos de 3,5, acordarse este número, que va a ser muy importante, menos de 3,5, porque si las proteinurias escapan en la orina, van a disminuir en la sangre, ¿no? Y entonces vamos a tener menos en sangre. Vamos a tener también dislipidemia, ¿no? Por ejemplo, el LDL, colesterol total, disminución de la HDL. ¿Por qué? Pero como disminuyen las proteínas, el hígado va a empezar a sintetizar más. Y entre esto va a sintetizar más lipoproteína y por ende hay este desbalance de dislipidemia, ¿no? Otras manifestaciones importantísimas del síndrome nefrótico son los edemas. ¿Y por qué ocurre? Porque cuando disminuye las proteínas en sangre, disminuye también la presión coloidosmótica, es decir, la presión que ejerce las proteínas para retener el líquido dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Y si ya no hay esto, el líquido se va a escapar al intersticio y va a hacer que se hinchen los tejidos, ¿no? Generando edemas. Entonces el edema en el síndrome nefrótico va a ser facial, es un edema en la cara. Tenemos también hipotensión. Bueno, que generalmente esto no pasa, ¿no? Porque, bueno, baja la presión coloides, baja la presión oncótica. Esto en teoría debería disminuir la presión, ¿no? Pero no pasa porque hay mecanismos de regulación. Lo que vamos a encontrar en este paciente es presión arterial normal o ligeramente disminuida. Esto va a contrastar con el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico hay hipertensión, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar en la orina, vamos a encontrar proteínas de la coagulación como, ¿no? Que va a generar una predisposición de trombosis, predisposición a hemorragias y a infecciones, ¿no? ¿Y por qué no está predispuesto a infecciones? Porque en el riñón se van a escapar las proteínas que van a ayudar al sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, las inmunoglobulinas, en este caso, inmunoglobulinas disminuidas en sangre, lo que va a enlentecer la respuesta inmune de cualquier infección, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus causas, ¿no? Debemos acordarnos estas tres principales, ¿no? Porque esto va a depender del tipo de paciente, ¿no? La glomérulo de cambios mínimos, glomerulonefritis de cambios mínimos, es la más frecuente en niños, ¿no? Ya que va a ser la que va a causar síndrome nefrótico en niños. Y recalco en niños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, si es que es un niño, un cambio mínimo, ¿no? Entonces, que esto generalmente porque esta vendría a ser la principal, ¿no?
Entonces, luego tenemos la nefropatía membranosa, que es la más frecuente en los adultos. Y en el anciano encontramos la amiloidosis, ¿no? Entonces, estas tres no debemos olvidarnos. También tenemos la glomeruloesclerosis focal y segmental, glomerulonefritis mensagiocapilar y la nefropatía diabética, ¿no? Pero que esta va en mayor aumento, pero esto va a depender también del paciente, ¿no? Que tenga, ¿no? Ya esta enfermedad para que se desarrolle, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hablar aquí de la glomerulonefritis membranosa, ¿no? Esta vendría a ser la primera causa de síndrome nefrótico en el adulto, ¿no? En el adulto no diabético, ¿no? Entonces, va a aparecer en adultos mayores de 40 a 50 años de edad y el mecanismo que subyace a esta patología es la formación de inmunocomplejos pequeños. Recordemos la diapositiva anterior, que pequeños que tienen predilección por el subepitelio, ¿no? El espacio entre el epitelio y la membrana basal. En esta enfermedad se va a atacar este segmento, ¿no? Del glomérulo, haciendo que se engruese la membrana y por eso se va a llamar membranosa, ¿no? En cuanto a su causa, la glomerulonefritis puede ser primaria o secundaria. Lo más frecuente es que sea primaria, un 75%, y esta va a ser por la formación de anticuerpos anti-PLAD2R, y sería antirreceptor de la fosfolipasa A2, ¿no? Que esta se va a reconocer en la membrana basal, ocasionando que si se ataca, va a formar inmunocomplejos de inmunoglobulina G que se va a unir a este receptor. Entonces, un anticuerpo se va a unir a la inmunoglobulina, ¿no? Formando depósitos granulares, ¿no? Que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, lo más frecuente es lo más frecuente, ¿no? Sin embargo, puede presentarse de una forma secundaria, por ejemplo, a tumores, ¿no? Infecciones por hepatitis, ¿no? Como la hepatitis B o también la hepatitis C, o algunos fármacos, ¿no? O también reacciones a algunos fármacos, como por ejemplo el AINES, como el captopril, que vendría a ser un IECA, ¿no? Entonces, otra causa de esta enfermedad secundaria es el lupus, ¿no? El lupus estaría metido en todo esto de enfermedades que afectan al riñón, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que va a haber un depósito de IgG de forma granular, un depósito de C3, pero este C3 se va a depositar únicamente en glomérulo, es decir, su descenso no va a ser manifiesto, ¿no? Entonces no vamos a verlo en sangre, sino que va a participar en la patogenia de la enfermedad nomás, ¿no? Entonces, estos depósitos glandulares que tienen forma de espina, que también se va a tener el nombre de SPICE, ¿no? Que son típicos de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, vamos a requerir de la biopsia, ¿no? Porque el síndrome nefrótico en el adulto tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Entonces, para estar seguros, se pide una biopsia y se solicita un anticuerpo de anti-PLA2R a ver si se trata de una forma primaria o una secundaria, ¿no? Si se trata de una secundaria, será otros estudios, como por ejemplo un tumor pulmonar, ¿no? Que vendría a ser una placa de tórax, o hepatitis B para una serología de hepatitis B, ¿no? Y así sucesivamente. El tratamiento se hace con antiproteinúricos, y, es decir, IECAS o ARA2, ¿no? Que sabemos que bloquean el eje de aldosterona, va provocando un descenso del filtrado, es decir, una disminución del ultrafiltrado glomerular y haciendo que se fuguen menos proteínas, ¿no? Recordando que las proteínas ejercen un daño directo sobre la membrana, ¿no?
Entonces, con esto vamos a frenar un poco el daño. También va a depender mucho del paciente si podemos asociarlo a lipolipidemiantes, ¿no? Lipolipidemiantes. En los pacientes que persista un rango nefrótico por un periodo mayor a 6 meses o que estén presentando insuficiencia renal o que tengan peligro para la vida, vamos a añadir al tratamiento inmunosupresores, ¿no? Que siempre son corticoides más alguna otra corticoterapia, que como por ejemplo la ciclofosfamida, que vendría a ser un inmunosupresor potente, que solo se usa para etapas agudas, ¿no? Ese vendría a ser de una acción rápida, ¿no? Que vamos a usar en situaciones que la vida del paciente está en peligro. Y como alternativa tenemos los inhibidores de la calcineurina, como el acrónimo, ¿no? Que vamos a usarlo dependiendo de cada paciente. Entonces, aquí voy a incluir también lo que es la nefropatía diabética, ¿no? Aunque no forman parte de la clasificación de la glomerulonefritis, pero se parece mucho a la membranosa, porque los dos son causas de síndrome nefrótico, ¿no? Y es muy frecuente esta enfermedad, ¿no? Entonces vamos a considerarlo como un bonus, pues, ¿no? La nefropatía diabética es la causa más frecuente de nefropatía en general. También es la etapa más frecuente del síndrome nefrótico, ¿no? Y en esta lo que va a ocurrir es que va a suceder una vasodilatación de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la eferente, ocasionando que aumente la presión intraglomerular. Esto condicionará en la etapa inicial una hiperfiltración, ¿no? Esta hiperinflación va a ser, ¿no? Y inicialmente esta hiperfiltración va a ser buena, ¿no? Aparentemente, eh, bueno, entre comillas sería bueno, ¿no? Pero realmente no es bueno, ¿no? Porque con el tiempo esto va a progresar haciendo que filtre más proteínas a través de la membrana y esto es negativo, ¿no? Entonces va a pasar a una etapa 2 de microalbuminuria intermitente. Aquí vamos a ver o vamos a encontrar albúmina en la orina en valores de 30 a 300, pero solo por episodios, ¿no? En la etapa 3 vamos a encontrar una nefropatía incipiente. Esto quiere decir que la microalbuminuria se mantiene de manera permanente, ¿no? Es decir, que siempre que midamos al paciente la proteinuria, va a tener entre 30 y 300, ¿no? Esa vendría a ser la etapa 3. La etapa 4 tenemos la nefropatía establecida. Aquí ya tenemos albuminuria más de 300, ¿no? Siempre. Y esto es muy malo, ya que, como mencionamos antes, las proteínas ocasionan un daño directo. Entonces, siempre hay que controlar en el paciente diabético las proteínas en orina, ¿no? Que no se eleve mucho. Entonces, como decían, la 4 nefropatía establecida y la 5 vendría a ser una insuficiencia renal grave, ¿no? Que ya esto vendría a ser todo lo contrario. Aquí en la 1 que tenemos un ultrafiltrado aumentado y aquí severamente disminuido, incluso nulo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se le va a hacer el screening de nefropatía diabética? En el paciente diabético, obviamente, ¿no? Al momento del diagnóstico, si es que el caso es diabetes 2, y a los 5 años del diagnóstico, si es diabetes tipo 1. ¿Con qué hacemos esto? Con orina de 24 horas, aunque hay nuevas guías que nos dicen que prefieren que usemos el cociente de albúmina creatinina, ¿no? Que se le va a interpretar de la misma forma, ¿no? Menos de 30, de 30 a 300 y más de 300. Menos de 30, normal, de 30 a 300, microalbuminuria, más de 300, macroalbuminuria, que vendría a ser lo peor, pues, ¿no? El tratamiento obviamente va a ser de la diabetes mellitus y últimamente se está prefiriendo el uso de inhibidores de SGLT2, por supuesto asociados a metformina,
porque enlentece el daño renal, ¿no? Y también, obviamente, antiproteinúricos, ¿no? Para frenar el daño ocasionado por las proteínas. Después tenemos también a la enfermedad por cambios mínimos, que este vendría a ser la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño, principalmente en niños de 2 a 6 años de edad por disfunción de linfocitos T. Esto no está del todo comprobado, pero es la teoría más acertada, ¿no? Fundamentalmente porque se presenta más frecuente en niños atópicos, ¿no? Porque los niños atópicos ya tienen una disfunción de las células T, ¿no? Entonces también puede ser secundaria a fármacos, a neoplasias, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin y algunas infecciones, ¿no? Aquí, ¿cuál es la alteración que podemos ver aquí, no? Si tú te fijas, no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, el nombre realmente está bien puesto, pues, ¿no? Cambios mínimos. O no hay cambios, o son tan mínimos que no podemos ver, ¿no? No hay depósitos de nada en esta enfermedad. Hay, eso sí, una fusión pedicelar, ¿no? Eh, en este, en este caso vamos a ver que es una enfermedad de los podocitos, que estos podocitos tienen unas patitas que tienen, van a tener, estos podocitos van a tener unas patitas que se van a llamar pedicelos y que estas se van a fusionar, pero esto no se puede ver con la microscopía normal, entonces tiene que verse mediante microscopía electrónica, ¿no? Pero eso les mencionaba, que son cambios tan mínimos que no se van a alcanzar a ver. El diagnóstico va a ser clínico, ¿no? El cuadro clínico va a ser que niño atópico con síndrome nefrótico que responde a corticoides. Eso es todo lo que tendríamos que saber. Pero entonces el diagnóstico es clínico, ¿no? Y si el paciente no corresponde a corticoides o presenta hallazgos que se le parecen a otra nefropatía, entonces ahí recién se va a realizar la biopsia. Si es que no es así y es la típica por cambios mínimos, el diagnóstico va a ser suficiente con clínico. Y el tratamiento, como les digo, va a ser con corticoides, ¿no? Y el hecho que responda a corticoides va a reforzar en la teoría que es causada por cambios mínimos, ¿no? Que por una disfunción de células T. Entonces también tenemos aquí la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si nos vamos a tomar la molestia de aprender este nombre tan largo y complicado, vamos a hacer que valga la pena, ¿no? Vamos a ver por qué se llama así. Esclerosis es un endurecimiento de cualquier tejido, ¿no? Entonces, de cualquier tejido se va a usar la palabra esclerosis, endurecimiento. Focal, que afecta menos del 50% del glomérulo, y segmentaria, que afecta solamente un segmento del ovillo capilar, ¿no? Y no a la totalidad del glomérulo. En esta enfermedad vamos a tener que se va a dar un colapso del capilar afectado, se colapsa, se va a formar una cicatriz, va a haber se va a proliferar las células epiteliales, estas proliferan tanto que llegan a ocupar llegan a ocupar todo el espacio, ¿no? Que incluso llegando a la cápsula de Bowman, ¿no? Es decir, que acaba de haber una interrupción del espacio de Bowman, ¿no? Esto se va a conocer como una sinequia, ¿no? Esta sinequia y este segmento del glomérulo van a tener una predisposición para tener el síndrome nefrótico por el daño de la barrera y también por el daño mensagial, y pueden incluso tener algunas características de nefrítico, ¿no? Por lo tanto, es más frecuente en el varón norteamericano, sobre todo en el norteamericanos de color negro, ¿no? Afros. Es una enfermedad relativamente rara en el resto del mundo, pero muy frecuente en este país de Norteamérica, ¿no? Tenemos que tiene dos variantes, la glomérulo, perdón, la HEFS tipo 1 y la HEFS tipo 2. La HEFS tipo 1 es la congénita. La congénita que se debe al gen, alteraciones del gen NEF1, que es el que va a codificar la nefrina. Y del NEF2,
que es el que codifica a la podosina. Estas dos son proteínas importantísimas para el desenvolvimiento normal de estas células, ¿no?, epiteliales, que si se alteran van a empezar a proliferar de una forma anormal, pues, ¿no? Y de ahí va a ser la génesis de la enfermedad. Y también hay una secundaria cuando no hay alteración genética, pero hay un daño de los podocitos, ¿no? Entonces es también una enfermedad de podocitos, ¿no? Y aquí tenemos dos orígenes, ¿no? Que haya una situación que haya toxicidad en los podocitos, que son las más frecuentes, por ejemplo, el VIH y el consumo de heroína. Y otras cosas que son tóxicas para estos podocitos son los bifosforatos, como los anabolizantes, y algunos parásitos como esquistosomas, ¿no? Y también otro origen que puede tener es un no tóxico, como situaciones de hiperfiltración. ¿Qué situaciones hacen hiperfiltración? Por ejemplo, la obesidad. Y de hecho, ¿no? De pronto, por la obesidad es tan frecuente en los Estados Unidos, ¿no? Ya que ahí hay bastantes personas obesas, ¿no? Y también disminución se va a dar por disminución de la masa renal, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar la filtración la filtración renal, ¿no? Y entonces, situaciones que van a hacer que aumente la filtración va a hacer que predisponga a que aparezca esta enfermedad, ¿no? Como dijimos, se va a manifestar como síndrome nefrótico, pero también puede haber proliferación mensagial y entonces manifestarse con algunos síntomas de nefrítico. El diagnóstico tiene que hacerse con biopsia siempre. Esta siempre se hace, ¿no? Y el tratamiento es muy parecido a la que hemos visto anteriormente, antiproteinúrico más la causa. Y si se trata de una secundaria, en este caso el tratamiento sería retroviral en el VIH, dejar el consumo de heroína, bajar el peso, si es que el caso la obesidad, ¿no? Y si es que es la primaria, vendría a ser la alteración genética. Esta no va a responder tan bien a los antiproteinúricos, porque ya hay un daño que no se va a poder mejorar, ¿no? Ya que es a nivel genético. Aquí solamente vamos a usar los inmunosupresores. Eh, y finalmente vamos a ver la glomerulonefritis mensagiocapilar, ¿no? Antes se le llamaba membrano pro- a ver, membrano no me sale la palabra, disculpe. Entonces, esta no es una enfermedad igual que las otras enfermedades, sino que este vendría a ser un grupo de enfermedades que comparten ciertas características, ¿no?, etiológicas. Tenemos tres tipos. La tipo 1, donde vamos a ver depósito mensagial, es decir, inmunocomplejos grandes, y subendotelial y inmunocomplejos medianos, ¿no? Esto va a ser secundario a una infección o mejor dicho, alguna enfermedad que sea muy antigénica, es decir, que haga un amplio contagio de antígenos, ¿no?, de manera crónica, haciendo que se formen muchos inmunocomplejos, bastantes de manera insostenible, ¿no? Las dos situaciones donde se ven más frecuentemente es, por ejemplo, en la infección por virus de hepatitis C y en la crioglobulinemia, ¿no? En estas circunstancias se va a formar inmunocomplejos y se van a depositar en el espacio subendotelial, haciendo que aumente este grosor de la membrana de filtración y por eso ese nombre, ¿no? Proliferar, ¿no? Membrana proliferativa, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Antes se pensaba que era por el engrosamiento, pues, de esta membrana, ¿no? Pero en la actualidad se sabe que es por el depósito, ¿no? Y por eso que ahora tiene el nombre de mensajeo capilar, ya que es una afección capilar, ¿no? Y también hay un depósito mensangial que se va a estirar hacia adentro
que se va a meter en este espacio subendotelial, ocasionando, ocasionando lo que se conoce como la fibra asa de alambre, ¿no? Porque haciendo que se engrose esta parte, ¿no? Eh, Esto no es necesario aprendernos de memoria, ¿no? Hay que quedarnos con la imagen, ¿no? Con la imagen de esta enfermedad. Ya sabemos que cuando es un mensaje capilar ante un síndrome nefrótico, porque impuro, ¿no? Porque no presenta todas las características del nefrótico, ¿no? Y porque puede presentar nefrótico y al mismo tiempo nefrítico, ¿no? Entonces, un síndrome nefrótico va a ser, por ejemplo, una hipocomplementemia por la vía clásica, ¿no? Um, ¿Qué más? A ver, entonces aquí vamos a ver con pacientes aumentados S3, S4, ¿no? Y hay que quedarnos con eso nada más, porque ya lo resto ya es más de especialista, ¿no? Ya del médico, ya. Así que hay que quedarnos con esta imagen, ¿no? Mensaje capilar tipo 1, que vence por depósitos densos, ¿no? Y, y tipo 3, mensaje subendotelio y subepitelial, ¿no? Punto, nada más ya. Ya no, ya no vamos a tratar de aprenderlo más, porque ya vendría a ser parte del especialista, como le decía, ¿no? Ya esta vendría a ser una parte más compleja. A ver. Ya, entonces, aquí vamos a ver su clínica, en qué está constituida, ¿no? La clínica, vamos a partir desde su nombre, ¿no? Aquí vamos a encontrar nefrótico, ¿no? En el nefrótico vamos a ver toda la clínica. Por ejemplo, N de anasarca. El paciente con síndrome nefrótico puede debutar con un estado de anasarca. Ay. Y los edemas generalmente se van a dar en el cuerpo cuando se va a reclutar más de 2 litros, ¿no? En el espacio de intersticio, ¿no? En el espacio del intersticio. Son llenos de agua, son blandos. Estos edemas son diferentes a los de los cardíacos, ¿no? ¿No? Ya que estos son duros, fríos, ¿no? En cambio, estos son blandos y más calientes. Luego vamos a ver la siguiente letra E, que vendría a ser embolismos. El síndrome nefrótico se caracteriza porque el 50% de estos pacientes pueden hacer trombosis. Entonces, aparte que es preguntado, ¿no? En los médicos, por alguien, ¿no? Que sabe el tema. Un paciente con síndrome nefrótico que hace un dolor lumbar, que hace una hematuria, a ver qué más, asociado a su síndrome nefrótico, se va a sospechar de una trombosis venosa renal. Y esto al proceso procoagulante, ¿no? Luego la F de infecciones. Las infecciones oportunistas que más se van a dar, que son las que tienen cápsulas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la peritonitis espontánea, generalmente por neumococo. Esta vez unas preguntas que ya me hicieron ya con anterioridad, ¿no? También neumonías, meningitis asociadas, ¿no? En general, los gérmenes que tienen cápsula también, pues, ¿no? Luego vamos a hablar de la R, que, que vendría a ser la ira, ¿no? La insuficiencia renal aguda que puede darse en estos pacientes, pero ¿por qué? Por una obstrucción intratubular, por precipitación de proteínas, ¿no? La O que va a ser asociada al colesterol, porque estos pacientes tienen un aumento de la síntesis hepática, un aumento de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Luego encontramos la T, la tubulopatías, que se van a asociar a síndromes de Fanconi. ¿Y qué es este síndrome de Fanconi? Vendría a ser la fuga de fósforo
Entonces, fuga de fósforo, de glucosa y de aminoácidos, ¿no? ¿Y por qué va a dar fuga, no? Vamos a encontrar fuga del fósforo. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora encontramos la I de iones, que va a ser, entonces, aquí que es, bueno, aquí los iones que se van a asociar sobre todo son la hiponatremia, ¿no? Que se da en el estado de síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, hiponatremia. Así como se ve hipocalcemia e hiponatremia en la insuficiencia renal aguda, en el síndrome nefrótico encontramos, vamos a ver, un estado de hiponatremia, ¿no? Y luego tenemos la C de cutánea. Algunas, por ejemplo, estigmas que se puede dar en el síndrome nefrótico, como las líneas bandes de Muerque, que se van a dar transversales a las uñas, que son de color blanco, ¿no? Y son característicos de la hipoalbuminemia severa, ¿no? La O de nefrótico oncosis, que es la disminución de proteína en general de transportadoras, ¿no? En general de las proteínas transportadoras. Y, ¿no? No, entonces vamos a ver que en este caso el tratamiento va de un síndrome nefrótico, básicamente se basa en, número uno, en restringir la sal, restringir la sal al paciente, pues, ¿no? El paciente con síndrome nefrótico, como tiene un estado de disminución de la cantidad de líquidos, entonces, ¿qué hace? Va a hacer, lo que va a hacer va a ser retener más agua, ¿no? Al retener más agua y al retener más sal, lo que va a hacer es empeorar el edema, ¿no? Entonces, incluso puede tener problemas cardíacos, problemas renales, ¿no? Número dos, se va a restringir los líquidos. Los líquidos tiene que ser una restricción, ¿no? Y si ya tenemos bastante líquido en espacio intersticial, ¿no? Y siguiendo dando líquido. Entonces, en la parte de la dieta hay que recordar algo. Un síndrome nefrótico se tiene que dar poca cantidad de proteínas o no se debe dar, o se debe dar normal la proteína. Eh, Generalmente va a ser normoproteica, ¿ya? A diferencia de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que era hiperproteica, ¿no? El síndrome nefrótico en general es normoproteica. Cuando el paciente con síndrome nefrótico se asocia a un estado de retención urémica, es decir, ya hay un daño probablemente renal marcado, ahí se puede bajar la proteína, ¿no? De lo que dábamos 1 gramo por kilo por día, se le puede bajar a 0,6, pues, ¿no? Por kilogramo por día. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más se hace con el paciente, no? Es el manejo de diuréticos, ¿no? El diurético que más se usa, ¿no? Por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Que incluso si es que son más severos, se puede usar la furosemida, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque podemos ocasionar que podemos hacer que este estado prerrenal podemos hacer que sea con hipertensión, ¿no? Hipotensión, ¿no? Agregada. Eh, en- entonces, si vemos un paciente que no responde a diuréticos, vemos edemas que no responden a diuréticos, pues aquí en estos casos debemos usar la albúmina al 20%, ¿no? Y vamos a ver que el paciente va a mejorar va a mejorar, pues, ¿no? En el tratamiento farmacológico vamos a ver que los fármacos que más se usa son, generalmente porque son antiproteinúricos, son los IECAS. También los ARA2, pues, ¿no? Ambos son antiproteinúricos.
En el caso de la atorvastatina, que se va a utilizar para disminuir la cantidad de colesterol que tienen estos pacientes en sangre, también vendría a ser un efecto muy importante, ¿no? Ya que va a disminuir también esa cantidad, ¿no? A ver, aparte, estos pacientes que como sufren procesos trombóticos, puede haber una profilaxis, ¿no? Como por ejemplo, para evitar la trombólisis, ¿no? Como la heparina, ya que es de bajo peso molecular, enoxaparina, y nosotros podemos dar al paciente para evitar probables casos de embolismos, pues, ¿no? Como en trombosis venosas profundas, tromboembolismos pulmonares, o incluso la misma trombosis venosa renal, pues, ¿no? Y hay que recordar que también, entonces, en caso de niños, siempre hay que usar corticoides en los niños, ¿no? Que vendría a ser algo clásico, como lo estaba mencionando anteriormente, ¿no? Eh, ya que sabemos que en los niños son de cambios mínimos, como les he mencionado anteriormente, ¿no? Ya, entonces, continuando, uy, se colgó, creo, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre se va a obligar la biopsia, ¿no? Se va a hacer la biopsia. ¿En qué casos se va a efectuar la biopsia? En casos de nefropatía diabética, ¿no? Ya sabemos que un paciente diabético tiene la enfermedad y asociada a casos, como, por ejemplo, de proteinuria, ya sabemos, ¿no? Ya no vamos a aplicar la biopsia. Amiloidosis también, como los ancianos estamos mencionando, y en niños tampoco se le va a aplicar, ¿no? Y estábamos diciendo que si responden a corticoides, ya no es necesario aplicar la biopsia, va a ser por grandes cambios, perdón, por mm, pequeños cambios, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal, ¿no? Este, vamos a ver en esta parte, bueno, entonces, para hablar un poco más de insuficiencia renal, tenemos que este, definir la palabra, ¿no? Insuficiencia renal, que viene a decir la incapacidad para realizar correctamente una función, ¿no? ¿Y qué clase de función? La función renal, pues, ¿no? Entonces tenemos que, si lo vamos a tratar de unir esos conceptos, vendría a ser la capacidad de los riñones para filtrar adecuadamente los desechos de la sangre, ¿no? No, entonces, vamos a continuar con esta parte. Entonces, ¿en qué consiste? Vendría, es cierto que el filtrado va a depender mucho de la presión, ¿no? De la presión arterial, ¿no? Entonces, si no hay una buena presión arterial, no va a haber flujo, pues, ¿no? Entonces, si no hay un buen flujo, entonces no va a haber filtrado. Puede ser un caso de deshidratación o de exsanguinación, ¿no? Ya sea porque pierde sangre, pierde volumen, un fallo cardíaco, es decir, que no hay un gasto cardíaco adecuado, no funciona bien el corazón, ¿no? Una sepsis que hace una distribución distinta de la bulimia, no va a haber una buena atención arterial sistémica, no hay una buena, y eso va a hacer que no llegue suficiente sangre al riñón, ¿no? Entonces no va a haber una buena flujo, volumen en la arteriola aferente, ¿no? Entonces, si no hay un buen volumen en los capilares, no hay una buena presión hidráulica. Entonces, no, el filtrado glomerular va a ser mucho peor, ¿no? Finalmente, no se filtra adecuadamente la sangre, entonces va a persistir la creatinina, ¿no? En la sangre, ¿no? Y a esto sería un fallo renal, ¿no? Debido a que el fallo vendría a ser funcional, ¿no? ¿No? Ya que la causa va a ser antes del riñón, ¿no? Entonces, esto se va a llamar fallo
agudo prerrenal, ¿no? Fallo renal agudo prerrenal, ¿no? Ya que la causa está antes del riñón, ¿no? Entonces estamos ante una situación donde el riñón no recibe un buen flujo sanguíneo, ¿no? Es decir, que algunas estructuras podrían experimentar hipoxia, ¿no? Ya que la sangre lleva todos estos agregantes, una hipoxia tisular. Y la evolución de este fallo renal agudo vendría a ser la necrosis, ¿no? Entonces, la necrosis de la sección tubular. Aquí he tratado de dibujar una especie de daño, lesión inflamatoria, ¿no? Con sangre, eritrocitos que ingresan al tubo colector, ¿no? Y estos tubos son tan pequeñitos que se llegan a formar unas pilas de eritrocitos, ¿no? Que se van a llamar cilindros. Entonces, si yo hago el seguimiento a un paciente y no que este paciente resulta que vemos exámenes laboratorios y tiene cilindros, ¿no? Y todos podemos estar pensando que tiene sangre en los túbulos, pues estos se van a apilar como monedas, vamos a ver en el microscopio, ¿no? Estos van a ser cilindros o el también llamado casts. Entonces, esta vez sería una necrosis tubular, ¿no? Y entonces, de esta fase aguda va a pasar a una falla renal aguda, pues, ¿no? De un fallo renal agudo va a pasar a un fallo renal, ¿no? Ya, totalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver enfermedades también del glomérulo, ¿no? Va a ser estas enfermedades de glomerulopatías van a ser enfermedades primarias, ¿no? Podría ser, por ejemplo, causas autoinmunes que van a destruir las células del mensangio, que destruye las células del mensangio, como estaba diciendo. Los podocitos va a destruir también las membranas basales, las membranas glomerulares. Y ahí se van a dar la obstrucción, totalmente el fallo de los capilares, y porque más presión haya, no se va a dar un buen filtrado, ¿no? Entonces, dependiendo del tallo, el daño que tenga, va a pasar la proteinuria, ¿no? Va a haber las proteínas, ¿no? Puede ser que se filtre más o se filtre menos, ¿no? Ah, a ver. Entonces, cuando el daño es más capilar, se va a filtrar más proteína y cuando es del mensaje se va a más solutos, ¿no? Entonces, vendría a ser muy típico ver un daño glomerular directo, las proteínas, ¿no? Entonces, y también aparte eritrocitos deformados, ¿no? Que han intentado pasar por la barrera y se han deformado, pues, ¿no? Mm, Entonces, proteínas, albuminuria, microalbuminuria, que vendría a ser el inicio de la lesión glomerular directa, que, por ejemplo, vistos en casos de personas con hipertensión arterial, ya que nosotros sabemos que las proteínas son grandes, ¿no? Entonces va a haber una gran lesión, ¿no? Mm, ¿No? También hay que recordar que en el nefrítico hay más aumento de la presión arterial y también edema, ¿no? Más generalizado. ¿Qué más? Entonces, estas van a producir alteraciones del filtrado que van a ser como glomerulopatías, glomerulonefritis, ¿no? Que estas van a llegar a ser también un fallo renal agudo, ¿no? Entonces, un fallo agudo renal. Entonces sería un fallo agudo renal, ¿no? ¿Qué más acá me olvido, creo? Entonces, la causa va a ser una causa inflamatoria directa, ¿no? Ya, entonces, finalmente nos queda explorar la última insuficiencia renal, ¿no? Acá tenemos un árbol urinario con los riñones, los uréteres, y acá vemos uréteres desiguales, pues, ¿no? Y acá abajo está la vejiga, ¿no? Entonces, a veces se forman cálculos renales, ¿no? De distintas sustancias. El cálculo viene, baja, causando dolor,
porque el uréter es delgadito, como podemos verlo acá, ¿no? Entonces lo que va haciendo es va dilatando, va irritando. Entonces el paciente, ¿qué es lo que tiene? Tiene hematuria, hasta que finalmente este cálculo se queda anclado. Entonces el uréter se empieza a hinchar, ¿no? Y la orina se queda estancada acá, haciendo que tanto se llena, haciendo que llegue hacia los cálices renal, ¿no? Hacia la pelvis renal, haciendo que aumente una presión hidrostática, una presión hidráulica, y haciendo que esta pelvis se dilate, pues como estaba mencionando, ¿no? Y habiendo más congestión, haciendo más grande el riñón, eh, y esto se va a ver en una eco, ¿no? Una ecografía, provocando una hidronefrosis, pues, ¿no? Entonces, esta orina que está estancada aquí, ejerciendo una presión, como regresa por el sistema colector e ingresando por el tubo contorneado proximal y regresa al espacio de Bowman, va a ejercer una presión, ¿no? Entonces, sería todo lo que hemos visto en el glomérulo, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, sentido contrario, va a ser una presión hacia los capilares, ¿no? Entonces, este aumento de la presión en el espacio de Bowman va a hacer que disminuya la filtración, ¿no? Y esta presión hidráulica va a ser también menor, la presión hidráulica de los glómerulos va a ser menor al espacio de Bowman, ¿no? Entonces aumentan, disminuyendo, siendo afectado la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, vendría a ser una lesión después del riñón, ¿no? En este caso vimos que era el cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser causada por otras causas aparte del cálculo, un cáncer, ¿no? Que pueden provocar un fallo agudo, ¿no? Posrenal. Que por renal, como les decía, después del riñón, ¿no? Entonces ese sería el fallo renal agudo posrenal, ¿no? Ya, entonces nos quedaría analizar solamente un último fallo renal, ¿no? Ya no sería el fallo renal agudo, ya sino el crónico, ¿no? Cualquier patología que afecte, en este caso, que afecte a la vasculatura, ¿no? O haya lesión vascular. Por ejemplo, en este caso encontramos aquí la hipertensión arterial, la diabetes, la vasculitis, ¿no? Estas son directas, ¿no? Como las glomerulonefritis, ¿no? Entonces, estas son primarias, pues, ¿no? Entonces, todas esas enfermedades, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir destruyendo poco a poco el glomérulo. Incluso el paciente a veces no se llega a dar cuenta, ¿no? Ya se acerca al hospital o hacerse un chequeo ya cuando ya ha avanzado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer estas de acá van a ser destruir el glomérulo, pues, ¿no? Todo el glomérulo, toda esta parte del glomérulo. Y como les decía, al principio lo va a hacer mucho más permeable, pues, ¿no? La filtración glomerular va a ser mucho más. Entonces, en las primeras etapas, en los inicios, por el daño capilar, por mucha presión, por esta gran presión que hay, ¿no? Por la presión arterial, va a ser, lo que va a hacer es dañar, ¿no? Esta parte, haciendo que pase pequeñas cantidades de albúmina. Estas pequeñas cantidades de albúmina que no deberían pasar normalmente, ¿no? Que pasan por los huecos de los fenestrados del capilar, no son tan grandes como para que pase una albúmina, ¿no? Pero bueno, resulta que pasa. Y cuando está en pequeñas cantidades, se le va a denominar microalbuminuria, que es menos de 300 miligramos, ¿no? De la orina en 24 horas.
y luego esto va a pasar a una albuminuria, ¿no? Que ya significa que esto que ya está avanzando, pues, ¿no? Que avanza la enfermedad, pues, ¿no? La enfermedad renal crónica. Entonces, todos los daños de glomérulo, se dañan todos los glomérulos, ya no tienen arreglo porque están esclerosados. Al final, lo que se produce aquí es una cicatriz en todo esto, pues, ¿no? Se va a producir una cicatriz. Y estas enfermedades se le va a conocer como nefroangioesclerosis, ¿no? Acá me he equivocado en copiar, disculpa, ¿no? Y esto va a ser ya sea por una hipertensión mal controlada, una diabetes con largos años, ¿no? Es muy difícil que haga un paciente joven, ¿no? Una enfermedad crónica, ¿no? Y de un momento al otro todavía menos. Entonces hay que investigar en ese caso la causa primaria, ¿no? Entonces, un paciente hipertenso, con edad avanzada, con diabetes con varios años, ¿no? Entonces, con orina encontramos albúmina y urea, entonces el diagnóstico que vendría a ser una angioesclerosis, ¿no? Angioesclerosis, ¿no? Ya que vamos a encontrar que esto se va a encontrar inflamado, pues. Este, Como les decía al inicio, va a haber mayor filtración, ¿no? Pero esto es prácticamente, ¿qué es lo que pasa cuando esto ya se esclerosó totalmente? Ya no hay filtro, ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre no llega acá ya. Entonces pasa de frente de la arteriola, de una arteriola a la otra, ¿no? Formándose una especie de bypass. Ya no hay un filtrado ya, ¿no? No, entonces, vamos a ver también esta parte que vendría a ser en cuanto a su tratamiento, ¿no? Del- de esta parte, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, aquí me faltaba, si no me equivoco, acá me faltaba lo que es el clearance de creatinina, el clearance, que vendría a ser el cálculo de la creatinina, ¿no? ¿Cuál es su fórmula? 140 menos de edad por el peso en kilogramos entre 72 horas por la creatinina, ¿no? Y si es que en caso es mujer, solo si es mujer se va a multiplicar por 0,85 y el valor debe ser aproximadamente mayor o igual a 90 mililitros por segundo, pues, ¿no? Ya. Bueno, entonces el tratamiento vamos a ver que va a estar en la arteriola aferente, que va a ser por vasodilatación, que aquí va a actuar el óxido nítrico, el prostaglandinas, péptido nutriurético atrial y la dopamina, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Haciendo que esta parte tenga menos presión, aliviando el ultrafiltrado, ¿no? Y, por ejemplo, en la arterial eferente va a pasar lo contrario, que es la vasoconstricción, en este caso por la angiotensina tipo 2, el péptido nutriurético atrial y noradrenalina, ¿no? Bueno, faltaba otro, disculpen. En este caso, los cuidados de enfermería que se le va a dar a estos pacientes son, ¿no? El control de funciones vitales y prevención de posibles complicaciones. En el aspecto psicológico se va a proporcionar apoyo para minimizar las molestias físicas y trastornos emocionales. El equipo debe proporcionar información para disminuir el temor, ansiedad del paciente y o su familia. También consultar con el psicólogo, ¿no? Identificar problemas reales de los potenciales. Tenemos que valorar, aquí se va a dar la valoración de cardíacos, ¿no? De la parte cardiovascular, de la parte respiratoria, del sistema nervioso central,
urinarias también, ¿no? El control de la temperatura axial, el control diario del peso, o también puede ser cada 12 horas, el balance hídrico estricto, el control diurético, ¿no? Acá tenemos que mantener el peso según la indicación, ¿no? Vigilar el cumplimiento de la dieta, preparación para exámenes auxiliares, la administración de fármacos indicados y calmar el dolor según indicación médica, ¿no? Entonces, con esto vamos a acabar la primera parte y ya continuaremos en otro video la segunda parte, que vendría a ser la parte de hito y crisis hito, como la cistitis y la uretritis. Vamos a dejar la grabación.